Hola, yo soy Julián David Barros. Mi nombre es Isabela Hurtado. Y mi nombre es María Alejandra Fernández Orjuela. Para empezar, nos basamos en unos autores, los cuales pues tienen reconocimiento a nivel internacional y son Miguel Contreras. Él es un profesor de la Universidad del Norte y se destaca por ser escritor del artículo, el cual se basa en el conflicto armado y sus consecuencias. También contamos con Natalio Cosoy. Es un periodista argentino que expresa su opinión y demuestra con hechos lo que el conflicto armado tuvo en Colombia. También contamos con Fidel Gómez. Él es un historiador y escritor que tiene relación con este hecho histórico, es decir, con el conflicto armado en Colombia. Por último, vamos a hablar también de Pablo Linde. Él es un periodista que da a entender todos los hechos, causas, conflictos y acuerdos de paz que fueron protagonistas en esta historia. También muestra cómo se pudo obtener una resolución o el proceso de este. Estas personas aportan el siguiente mapa conceptual, el cual trata sobre el desarrollo del conflicto armado en Colombia. Iniciamos por que el conflicto armado en Colombia es un hecho histórico que, según Miguel Contreras en su artículo del 2003, empezó en 1964. Además, según este mismo autor, se desarrolló en la zona selvática colombiana, más específicamente en la cordillera central. Yendo a un contexto más gubernamental, según Natalio Cosoy en su artículo del 2016, en el ambiente político no hubo una representación política reconocida. Además, en un ambiente económico, la clase alta tenía el mayor poder adquisitivo. Y además de esto, estableció un control político sobre todas las masas. En la parte social, hubo desigualdad. Esto causó que haya una falta de desarrollo del libre pensamiento. Bueno, entonces en ese conflicto se producen consecuencias, según Miguel Contreras, de distintos intereses políticos, también la violencia, estableciéndose desde 1910 hasta 1945. Pues es un periodo súper largo, ¿no? Después también hay una lucha armada y por último hay un despojo de tierras a los campesinos en las zonas rurales del país, como por el lado oeste. Este conflicto también tiene la historia, que es un conflicto generado a partir de desigualdad gubernamental, y también tiene la causa de que es poder político para pocos. Los protagonistas de este conflicto, según Miguel Contreras, es el Estado y los grupos de autodefensa. Bueno, el conflicto armado en Colombia evolucionó. Primero se dio según Fidel Gómez, en un inicio se dio bajo una ideología leninista marxista. En esta, los grupos armados tenían un modo de ideología económica comunista y además de representación gubernamental. Sin embargo, después del paso del tiempo, se dio la creación de los grupos paramilitares. En estos grupos paramilitares se dieron víctimas y victimarios. En este el Estado tuvo un gran papel, debido a que se dio la lucha entre el gobierno colombiano y los grupos de autodefensa, en el cual también hubo atentados, hubo secuestros, y en estos atentados y secuestros el mayor ente o la mayor parte de la sociedad que fue afectada fue la sociedad civil. Sin embargo, también el gobierno colombiano pudo mejorar y
también pudo acabar casi en su totalidad con con grupos armados paramilitares, que fueron principalmente las FARC y el M-19. El último se convirtió en la Unión Patriótica, pero se dio el asesinato de muchos de estos candidatos políticos y con esto su muerte. Bueno, la solución del conflicto armado en Colombia. Primero se dio con los diálogos, primeramente se dio en la parte violenta. Como anteriormente se mencionó, hubo atentados y además hubo operativos armados por parte del ejército colombiano, en el cual hubo muerte de cabecillas principales de las FARC y a su vez de comandantes de esta, como de personas que estaban en las filas paramilitares. Sin embargo, desde hace 20 años se viene teniendo un seguimiento sobre acuerdos de paz, los cuales empezaron con el presidente Pastrana, pero no dieron un buen resultado. Pero hace aproximadamente 7 años empezaron los diálogos de paz en el 2012 en Oslo, Noruega, en el cual se buscaba una resolución completa del conflicto entre el grupo armado de las FARC y el gobierno colombiano. Este fue mediado por el presidente Juan Manuel Santos. Sí, a pesar de que empezara en Oslo, Noruega, este terminó siendo desarrollado en La Habana, Cuba, en el cual fueron 3 años y medio de diálogos de paz, los cuales terminaron de darse en el año 2016, el cual se dio la firma completa de los tratados de paz en Colombia entre las FARC y el gobierno colombiano, en la ciudad de Cartagena, Colombia. Bueno, según los protagonistas de este conflicto, también por Fidel Gómez, según el Estado, esto trajo un atraso gubernamental al país. ¿Por qué trajo un atraso gubernamental? Porque no hubo un desarrollo total sobre lo que el Estado pretendía. No hubo un desarrollo en la educación, ni tampoco en la economía. Y más bien, el Estado gastó demasiado dinero en la guerra colombiana con los grupos armados. La interpretación según los grupos paramilitares: ellos lucharon por sus derechos y también por una Colombia más justa, debido a que ellos pensaban con una ideología leninista y marxista que podían conseguir una Colombia mejor, podían conseguir nuevos derechos, podían conseguir que se desarrolle un nuevo modelo gubernamental en el cual se establecieran derechos para todos y todo el mundo pudiera tener un pensamiento libre. Otra forma de interpretar el conflicto armado en Colombia es basándonos en lo que dice Pablo Linde en el año 2017, el cual se basa en los medios de comunicación. Él dice que esto es un evento que mancha la historia en Colombia. También, si nos basamos en los politólogos, dicen que la población civil malinterpretaba la forma en que se presentó el conflicto armado en Colombia, ya que pensaban que era solo culpa o por causa de las Fuerzas Armadas y no miraba o no tenía presente que también estaban involucrados pues el Estado. Por esto, los politólogos también expresan que pues se presenta una manipulación exitosa por parte gubernamental, ya que pues esto trajo muchos perjuicios y de una u otra forma nubló pues la realidad sobre los hechos, las causas, y pues también afecta de manera directa como las repercusiones que tiene pues hoy en día en la sociedad. En conclusión, este mapa conceptual presentó cómo fue el conflicto armado en Colombia,
mostrando las causas, consecuencias, como también los protagonistas. Y por último, su interpretación y resolución. Les agradecemos enormemente la atención prestada. Muchas gracias.